Dios los bendiga, les habla el pastor Javier Martínez. En este video vamos a aprender acerca de la reseña. Vamos a aprender qué es la reseña, cuáles son sus partes componentes, algunas sugerencias de cómo elaborarla y al final del video vamos a considerar algunas sugerencias para la producción de un trabajo escrito de calidad científica. En primer lugar, la reseña es una crítica o análisis de un texto. Esta es la definición básica de la reseña. Repito, la reseña es una crítica o análisis de un texto. Cuando un profesor del Seminario Bautista Confesional del Ecuador solicita a un alumno una reseña, lo que le está solicitando es hacer una lectura de un libro y entregar un trabajo escrito donde entonces el alumno plasma una crítica o un análisis de ese texto. La reseña tiene dos partes componentes. La primera de ellas es un resumen del libro y en segundo lugar una crítica personal del libro que se requiere. El resumen debe contener 2500 palabras máximo, es un aproximado de 3 páginas, de acuerdo a las normas que posteriormente vamos a aprender para la elaboración de esos trabajos en un procesador de texto. Y de igual manera la parte de la crítica personal debe contener también un aproximado de 2500 palabras. En esta parte de la crítica personal lo que se espera es que el alumno señale aspectos positivos, negativos, si recomendaría el libro o qué aportes también puede dar acerca del libro y cómo el libro le aportó de una manera personal. Para hablar de la elaboración del resumen, es importante tener en cuenta que nosotros podemos leer de diferentes maneras. Hay una lectura normal, habitual que nosotros realizamos que le podemos denominar la lectura elemental, pero también hay una lectura que es una lectura inspeccional y también hay una lectura que se le denomina lectura analítica. En cuanto a la lectura inspeccional, es una buena manera de comenzar nuestro trabajo de lectura para poder elaborar nuestra reseña. La lectura inspeccional es una primera manera de aproximarnos al libro que estamos leyendo. Vamos a tomar como ejemplo dos textos. El texto de la predicación de los predicadores del Dr. Martyn Lloyd-Jones y el texto de Creados a imagen de Dios de Anthony Hoekema. Son textos requeridos en diferentes materias del Seminario Confesional del Ecuador. La lectura inspeccional lo que busca es un acercamiento al texto. Antes de leerlo completo, poder empaparnos, poder acercarnos al libro y saber qué es lo que podemos esperar de esa lectura. Aquí podemos dar 6 consideraciones, 6 pautas para esta lectura inspeccional. La primera de ellas es tomar el libro y leer la cubierta y la portada. La cubierta, la parte del frente, ¿sí? Y la portada es la información que nosotros encontramos en esta página donde aparece la información de editorial, etcétera. En esta primera lectura nosotros vamos a identificar título de la obra, autor de la obra, también vamos a encontrar información como la editorial que lo elaboró, la fecha de elaboración de ese libro, otras informaciones como traductor y alguna información de catalogación internacional de los libros. Esta información primero nos va a dar una idea de, bueno, de qué trata el libro, para eso está el título, ¿sí? Del autor. Si vamos conociendo poco a poco los autores, vamos a saber si el libro que estoy abordando es un libro de un autor serio. Y también la fecha de publicación nos dice qué tan reciente es este trabajo. Y en el trabajo de investigación es muy importante tener siempre las mejores fuentes y las fuentes más recientes. En segundo lugar, podemos ir a la lectura referente a la publicidad del libro. Esa información la vamos a encontrar en la contraportada y en el prefacio. La contraportada, la parte de atrás del libro, ¿sí? Y el prefacio, no todos los libros lo tienen, pero es una parte, es un escrito pequeño, un capitulito diríamos que es previo ya al desarrollo del libro. En esa prefacio pues el autor nos va a dar una idea general de su obra. En tercer lugar vamos a leer el índice, por ejemplo en el libro de Martyn Lloyd-Jones vamos a una tercera, cuarta página donde encontramos el índice, también se le llama a veces tabla de contenido o contenido, y vamos a leer
el título de cada uno de los capítulos. Esto nos va a dar una idea general más amplia de lo que el autor va a desarrollar, cómo es que él desarrolla su idea en los diferentes capítulos. Aquí, por ejemplo, encontramos capítulo 1, la primacía de la predicación; capítulo 2, no hay sustituto; capítulo 3, el sermón y la predicación. Podemos saltar, por ejemplo, al capítulo 8, el carácter del mensaje; capítulo 9, la preparación del predicador; llegando hacia el final, capítulo 14, el llamamiento a una decisión; capítulo 15, los peligros y el encanto; 16, el último capítulo de este libro, demostración del espíritu y de poder. Leyendo así, de esa manera, podemos darnos una idea más amplia entonces de lo que el autor va a tratar en el libro. En cuarto lugar, podemos leer el prólogo o la presentación del libro. No todos lo tienen. El prólogo, como vimos ahorita, es una primera información que el autor nos da de su libro. Y la presentación es un capítulo que escribe algún hombre o algún escritor que recomienda el libro y nos da una idea de lo que allí se trata. Una quinta pauta es pasar por los capítulos rápidamente, leyendo quizá el primer párrafo de cada uno de esos capítulos, ¿sí? Entonces, si tomamos por ejemplo el libro Creados a imagen de Dios, iríamos capítulo por capítulo, iríamos al capítulo 1, la importancia de la doctrina acerca del hombre, y leeríamos el primer párrafo. Por regla general, un escritor en el primer párrafo nos da la idea que él va a desarrollar en todo el capítulo. Entonces, leyendo el primer párrafo, el capítulo 1, iríamos luego al capítulo 2, leeríamos el primer párrafo; capítulo 3, el primer párrafo. Nos vamos a ya llevar una idea mucho más completa de lo que el autor habla y de cómo está desarrollando sus ideas. Y en sexto lugar, en esta lectura inspeccional, iríamos a la parte de las referencias bibliográficas. Estas referencias bibliográficas están en la parte posterior de los libros. Es la información de las fuentes o de los libros que el autor consultó para elaborar su libro. Por ejemplo, el libro de Hoekema tiene aquí en la parte bibliográfica varias hojas. O sea que este autor hizo una investigación muy exhaustiva para escribir su libro. Son más de 10 hojas de bibliografía. Leyendo rápidamente, no todo, pero podemos leer e identificar algunos nombres conocidos. Podemos identificar la seriedad del trabajo de este autor, pero también podemos ver qué tan amplia fue su investigación, qué tipo de autores se investigó, cuál es la ideología o la corriente teológica de cada uno de esos autores que Anthony Hoekema investigó. Esta lectura inspeccional, por lo general, nos va a tomar unos 30 minutos. Hacer esto nos va a tomar unos 30 minutos, pero nos va a dar una idea general del libro y es un buen abrebocas. En este sentido debe instarnos a leer el libro, debe crear en nosotros el deseo de poder ir al libro. Después de esta lectura inspeccional, bueno, ya vamos entonces a una lectura de análisis. Vamos a leer todo el libro, pero tenemos que aprender a hacer una lectura analítica para poder elaborar nuestra reseña. Es decir, no es simplemente leer el libro y luego voy a escribir el resumen. Si nosotros leemos el libro como generalmente hacemos otras lecturas, vamos a encontrar una dificultad a la hora de elaborar el trabajo escrito que nos exige el seminario. Entonces, en la lectura analítica vamos a tener 3 pautas. La primera de ellas es conocer el libro. Es decir, voy a leer todo el libro, el contenido completo del libro, pero dejando que el contenido del libro penetre en mi mente y en mi corazón. Leerla con atención, leerla con interés, dejar que la lectura que estoy haciendo me hable. En otras palabras, apasionarme por el libro. En segundo lugar, vamos a destacar los asuntos relevantes del libro. Hay 2 opciones acá: marcar directamente el libro o en una hoja aparte ir sacando esos asuntos que queremos marcar. No hay una norma, cada quien debe crear su propio método a través de resaltadores, a través de colores o a través de hojas donde va anotando los diferentes aspectos. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahí? Bueno, vamos a destacar tramos importantes, párrafos importantes, vamos a señalar las ideas más importantes de cada capítulo. También vamos a señalar algunos asuntos que son dudosos, algunas cosas que quizás con las cuales yo no estaría de acuerdo.
porque ese va a ser nuestro material para luego elaborar el resumen y la parte crítica de nuestra reseña. Y por último, pues vamos a analizar el libro. Ese es el punto central de la reseña, porque en la reseña lo que estamos esperando es que el alumno entregue un aporte personal, una crítica personal al libro. Entonces, en líneas generales, este análisis puede ser hecho en 3 momentos. Primero, se apunta a los asuntos que puedo criticar del texto. En segundo lugar, vamos a señalar los aspectos relevantes de la idea del autor. Y por último, vamos a establecer un valor personal, un juicio personal del libro. Es decir, ¿qué me pareció esa lectura? ¿La recomendaría? ¿No la recomendaría? ¿Qué me aportó esa lectura? Entonces, esa es la manera de elaborar nuestra reseña. Muchas gracias.